fuera, ¿verdad? Que se arma locamente una situación. Señores, estamos de regreso con Sábado al Día. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de esta primera fase de la Conexión X. Nos acompaña el amigo Saúl Abreu, siempre dispuesto para hablar de los temas concernientes a Santiago, a la región del Cibao, porque está precisamente en una de las instituciones clave para el desarrollo de la ciudad y de esta sociedad. Es APEDI, pero en esta ocasión también viene representación del Fondo Agua, que gracias a los amigos de la cooperativa La Altagracia, uno de nuestros patrocinadores premium, pues hemos tenido este contacto y vamos a ver entonces qué nos traen de nuevo. Finalmente hay una solución, Saúl, para el río Yaque del Norte. Languidez se muere hace muchos años, muchos planes se lanzan, muchos esfuerzos se anuncian mediáticamente, pero la gente se queja. ¿Qué pasa? Que no da resultado. ¿Qué tenemos de nuevo en el Fondo Agua Yaque del Norte? Bueno, primero hay que entender que el río Yaque del Norte es el río más largo, más grande de la República Dominicana, el más importante, el segundo en la isla, pero en cuanto a República Dominicana, el río Yaque del Norte, que por mucho tiempo pues ha venido deteriorándose por el proceso de crecimiento de las ciudades, de la frontera agrícola, que le deposita mucha contaminación, pero que también en la parte alta pues ha disminuido esa cobertura forestal que es necesario para la captación del agua cuando llueve. Y se han anunciado en diferentes momentos iniciativas, pero una cosa es que se anuncien, otra cosa es que se ejecuten, porque a veces muchas personas creen que cuando se anuncia una propuesta o un proyecto, ya eso es una realidad. No es así, no es así. Pero también, por el otro lado, hay que indicar que muchas personas están muy interesadas en el tema Yaque del Norte y que poco a poco, el tema no solamente del río Yaque del Norte, sino también el tema ambiental es un tema de dominio público, de que más personas están conscientes y comprometidas con estos temas del agua y del ambiente. En el caso particular del Fondo Agua Yaque del Norte, es una iniciativa que se nos ocurrió hace más de 10 años por la siguiente razón. A veces se inician proyectos y como tal, por definición, un proyecto es algo que tiene una fecha de término, ¿verdad? Y tiene varias etapas. Exacto. Y cuando concluye, pues ahí murió todo. O que se inicia una actividad con un financiamiento determinado, cuando se acaban los fondos, pues ahí acaba todo. Todo el mundo para su casa. Exacto, no hay esa sostenibilidad. Por eso surge el Fondo Agua Yaque del Norte, que es una experiencia que ha sido muy exitosa en otros países también. De hecho, tomamos como referencia a lo que es el Fondo Agua Decano de América Latina, que es el Fondo Agua de Quito, Ecuador, el FONAC, que es una referencia por lo exitoso que ha sido. Pues visitamos a Ecuador, visitamos este fondo, vimos lo que hacía y cómo lo hacía, y decidimos entonces, en una alianza de diferentes entidades, crear el Fondo Agua Yaque del Norte. Eso es importante. ¿Cuál es la estructura organizacional? Sí. ¿Quiénes lo integran este Fondo Yaque? El fondo surge como una alianza público-privada, considerando que el objetivo y filosofía del Fondo Agua es que los usuarios del agua, los que se benefician del agua, sean los que hagan los principales aportes a la conservación de esa generación y calidad de agua. Entonces, cuando iniciamos el proceso, bueno, APEDI a la cabeza, iniciamos la búsqueda de socios estratégicos bajo el amparo y protección de The Nature Conservancy. The Nature Conservancy es la organización ambiental más grande del mundo y ha sido el patrocinador principal estadounidense de la idea de este fondo. Pero captamos los socios locales importantes. Corazán, que ha sido un aliado desde un principio importantísimo.
El Ministerio de Medio Ambiente también es parte importante del fondo. del fondo, pero también otras entidades privadas, ¿verdad? Como el caso que hemos captado, la Corporación Zona Franca, el Aeropuerto Cibao, la Asociación Ciudadanos y Préstamos, la Cooperativa La Altagracia, la Cooperativa San José, la Fundación Popular, la Fundación Propagás, la Junta Represalial Dominicana, y también se incluyeron algunas personas físicas para tener flexibilidad en cuanto a la conformación de la gobernanza, como el caso de don Manuel José Cabral, lamentablemente fallecido recientemente, de don Aquiles Bermúdez y Juan Manuel Ureña. Entonces hay una estructura. También hemos incluido otros usuarios del agua, como el caso de los productores de banano de la línea. a través de Banelino, que es una organización que agrupa pequeños productores de banano, sobre todo que trabajan con banano orgánico. Okay. Entonces, es una estructura amplia, ¿verdad? Que permite que entidades aporten a la conservación del río Yaque del Norte como parte de su responsabilidad social corporativa, pero también que se involucren directamente. Se me olvidó mencionar también el Grupo Universal, que también es parte de... Vamos a un punto clave y es el de quizás mayor interés para la población. Por ejemplo, solo por mencionar dos referencias de las más recientes, en julio de 2018, en la gestión del presidente Medina, se anunció un plan de inversión de 664 millones para el río Yaque. Más recientemente, en septiembre, se anunció también un plan de rescate del río Yaque. Este tipo de anuncios tenían la responsabilidad del Fondo Agua y, por ejemplo, ¿qué resultados hemos logrado en estos 10 años de trabajo, de forma concreta? Bueno, con el primer tema de los 630 millones de pesos, eso fue un plan que se presentó, sí, al presidente Medina, luego de la creación de la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte, que se agrupó un grupo de entidades, tanto públicas también como privadas, de la sociedad civil, y se elaboró este plan a partir de diagnósticos muy, muy profundos e importantes. Y se hizo un plan a 18 meses, con una inversión de 630 millones de pesos. Pero ¿qué sucedió? La propuesta tuvo acogida, pero de ese dinero que se comprometió, solamente se desembolsó 30 millones de pesos. Y fueron utilizados porque coincidió con ese anuncio de una crisis gravísima en nuestra parte alta de la cuenca, que fue el ataque de la plaga del gorgojo del pino. Fue en el 2019. Del Ips calígrafos. Sí, lo recuerdo. Entonces, los recursos que se otorgaron, los 30 millones de pesos, más otra donación que hizo la Embajada de China de $1 millón, se utilizaron esos recursos para enfrentar sobre todo esa crisis que hubo que eliminar bajo estricta supervisión algunas áreas de pino que estaban siendo atacadas porque no hay forma de eliminar el pino si no es cortando los pinos y quemándolos. Nosotros participamos, eso fue, por eso recuerdo la fecha, porque fue justo antes de la pandemia, en la parte básicamente de San José de las Matas. Exacto. Pero también esa plaga se desata porque esa plaga, ese gorgojo es permanente en nuestros bosques, pero cuando hay sequías prolongadas, entonces se multiplica. Entonces, pues esa misma sequía creó grandes problemas a habitantes y ganaderos en la sierra. Entonces, recursos se utilizaron para asistir económicamente con alimentos para las vacas, melaza, a ganaderos y agricultores en la zona. O sea, que los recursos ni siquiera pudieron utilizarse propiamente para lo que se tenía previsto. Porque hubo que enfrentar esa crisis. En el caso de el proyecto Arroyo Gurabo, porque Wellington Arnaud y Napa se han llenado la boca de decir que eso va a solucionar gran parte del problema. ¿Realmente ya se ha visto el impacto de este proyecto en el río Yaque? Sí, bueno, no tenemos la métrica, pero sí teníamos la métrica previa de que el Arroyo Gurabo es la fuente de agua que más aporta contaminación al Yaque.
sobre todo porque las personas que residen a lo largo del arroyo, pues todos sus desechos van a parar o iban a parar al arroyo Gurabo y directamente entonces al río. Cuando tú eliminas gran parte de esa población, ya esa contaminación no está llegando al río Aquila del Norte. Pero también hay un impacto positivo en términos de que cada vez que se anunciaba una lluvia, había que estar preocupado qué iba a pasar con las personas que estaban al lado del arroyo. Había un Porque efecto social ahí. exacto, había inundaciones que destruían casas y ponían a riesgo esa persona. Ya eso nos está dando también, que es un aporte. Con respecto al otro proyecto que hablaba de rescate que se anunció, es un proyecto que está en proceso de formulación. Y eso es básicamente para trabajar con residuos sólidos. Okay. Conjuntamente un acuerdo con el Ayuntamiento de Santiago y el Consejo de Desarrollo de Santo Domingo Este. Pero todavía está en proceso de formulación. Ahora, ¿qué se ha hecho en estos 10 años que tiene el Fondo Agua y Aquila del Norte? Y finalmente el principal desafío también que tenemos. Sí. El Fondo Agua y Aquila del Norte en estos 10 años, porque ahora en febrero recién pasado se cumplieron 10 años de la formación del Fondo Agua y Aquila del Norte. Tardamos unos meses en elaborar y configurar la estructura financiera que soporta al Fondo Agua, que es el fideicomiso Fondo Agua y Aquila del Norte, que fue el primer fideicomiso filantrópico de la República Dominicana, el primer fideicomiso filantrópico verde de la República Dominicana. Por eso tardamos meses en poderlo estructurar. En ese proceso, el Fondo Agua ha financiado muchos proyectos de conservación, de reforestación, de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales que ha permitido eliminar gran cantidad de agua que antes iba a contaminar los flujos de agua de la cuenca. Y también cada año, y ya está ahora mismo la 7ª convocatoria de fondos para educación ambiental, en el cual cualquier entidad puede presentar propuestas al fondo Agua, se evalúa por un comité técnico, ¿verdad? Un jurado, y se decide qué propuestas tienen mérito suficiente para ser apoyadas. Pero desde una escuela, de una junta de vecinos, una universidad, una empresa, cualquiera puede presentar propuestas. Y se han hecho propuestas muy, muy interesantes y muy valiosas. ¿Cuál es el reto? Hay que llevar mucho más inversión para esta conservación del Yaque del Norte. El país tiene una deuda ambiental muy fuerte porque no hemos hecho las inversiones necesarias en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en las zonas urbanas para captar y tratar el agua. Por consiguiente, gran parte del agua servida va al río y crea mucha contaminación. Santiago, que es la ciudad grande que más trata el agua, no llega a un 30%. Entonces necesitamos aumentar la capacidad de captación y tratamiento de aguas residuales. Construcción de más presas, quizás. Hay que construir algunas presas más. Hay controversias respecto a lo que es una presa porque realmente es un disturbio al ciclo normal de la naturaleza, ¿verdad? Y hay especies de peces, inclusive, sobre todo los tipos de truchas que no pueden llegar al nacimiento, ¿verdad? Como, por ejemplo, con las presas hemos casi desaparecido los dajaos, por ejemplo, que es una especie de trucha, que es característica que suben hacia arriba a desovar, pero no podemos manejar el agua si no la tenemos. Entonces, ahora la presa más importante que debemos y tenemos que construir es una cobertura forestal saludable. Es la presa natural y es la más eficiente y la más adecuada. Pero también tenemos que tener agua almacenada con construcciones, con infraestructura, para poder manejar sequías y para poder manejar inundaciones y hacer uso adecuado del agua, porque esa agua no solamente la usamos para consumo humano, es para agricultura, para generación eléctrica, para paisajismo, para muchos elementos que tener presas pues, permite entonces sacar mucho más provecho al agua. Brevemente, ¿están involucrados en el Fondo Agua con la discusión del Código del Agua que encabeza el INAPA? Sí, de hecho hemos hecho contribuciones como Fondo Agua y de hecho cuando en un momento que estuvo a punto de aprobarse, estamos hablando de cerca del 20, intervenimos para que no fuera así. Pues sería había que hacer unas correcciones. Porque
como se estaba presentando al Congreso, no era la ley que habíamos consensuado. Ok. Le otorgaba a una entidad un poder imperial absoluto y excluía a la sociedad civil de los procesos de toma de decisiones. Entonces no estábamos de acuerdo con eso, pero eso se ha corregido y estamos... Para esta legislatura pudiéramos tenerlo. Ojalá, ojalá, porque eso tenemos décadas, ¿verdad? Luchando por esa ley de agua. Tenemos una ley de agua anticuada, pero la tenemos, ¿verdad? Sí. Y podemos estar aplicando lo que establece la ley actual. Pero necesitamos mejoras que permita, sobre todo, un manejo integral de las cuencas, en mayores inversiones, ¿verdad? Y una mejor gobernanza en lo que es el uso del agua, que es algo vital para el desarrollo del país. Saúl Abreu, director de APEDI, Asociación para el Desarrollo. Muchísimas gracias por esta participación. Siempre Luego volveremos a discutirlo sí, con más detenimiento. Recordando que el Fondo Agua es presidido por APEDI en la persona de Juan Manuel Ureña, hijo de Manuel Ureña, quien ha tomado la antorcha, ¿verdad?, de esa preocupación social y ambiental, y nuestra directora Walkiria Esteve, que ha sido una estrella que ha permitido que el fondo realmente se desarrolle. Bien, muchas gracias, Saúl.